que me parece muy interesante y lo recomiendo bastante. Sí, bendecir a vuestros hijos cuando se van al cole o cuando se van de viaje o cosas de esas, ¿no? Es bastante efectivo, la verdad. ¿Vale? Pero claro, tenemos el lavado de cerebro proveniente de la iglesia y todo eso. Entonces es como que tira para atrás, ¿no? Pero bueno, es bastante productivo. Ahora veremos que hay gente que ha estudiado los efectos de bendecir el agua y estas cosas y han hecho un estudio después de bendecir el agua, han estudiado el agua y han observado que si se observan el agua antes o después de bendecirlo, pues que hay unos efectos curiosos, unos cambios en el agua. Vale, la oración no solo regula todos los procesos del organismo humano, sino que también repara la estructura de la conciencia más afectada. Sí, hay un profesor que se llama, no sé si lo pronunciaré bien, Schlesing, hizo algo que resulta difícil de creer, ¿no? O sea, medir el poder de la oración. Sí, entonces este hombre hizo estas pruebas, ¿vale? Registrando los electroencefalogramas de algunos monjes al momento de orar y logró captar un fenómeno extraordinario: la desconexión completa del córtex cerebral. ¿Vale? Este estado puede observarse solo en bebés de 3 meses, o sea, poder desconectar completamente el córtex cerebral. Sí, solo pueden hacerlo los bebés de hasta 3 meses. Sí, cuando sienten la cercanía de su mamá, que les provoca una sensación de seguridad completa, ¿no? Y a medida que la persona crece, pues tal sensación pues va desapareciendo, ¿no? La actividad cerebral crece y este ritmo de las biocorrientes cerebrales se muestra raramente, solamente en las horas de sueño profundo o, por ejemplo, cuando estamos orando, ¿no? Es un hecho sabido que las enfermedades son provocadas por situaciones y sucesos que nos quedan grabados en la mente, ¿no? Al orar, las preocupaciones quedan en un segundo plano e incluso desaparecen totalmente, ¿vale? Cuando uno se pone a rezar, a orar, ¿vale? Es como desconectas, ¿no? De la realidad, de los problemas y te centras, te concentras en ti, en lo que estás diciendo, en lo que quieres. Entonces este doctor ha demostrado que la actitud con la que personas van a la iglesia pues hace que se normalice la presión sanguínea. ¿Vale? El tipo se puso a estudiar, no sé si lo hizo dentro de la iglesia o se esperó a que saliera, no cómo lo hizo, ¿vale? Pero el tipo tiene un estudio y es bastante curioso. O sea, la gente cuando está en la iglesia se normaliza la presión sanguínea. ¿Vale? Pero no solo se normaliza la presión sanguínea, sino también determinados valores medibles en la sangre. Parece ser que las oraciones pueden incluso neutralizar las radiaciones. ¿Vale? Podemos bendecir nuestra casa, nuestro hogar. Sí, está bien eso. Podemos bendecir las antenas que emiten radiaciones. Se sabe que después de la explosión de Chernóbil, los instrumentos para medir la radiación demostraron valores que llegaban a sobrepasar el límite cuantificable. Sin embargo, en el área donde se encuentra la iglesia del Arcángel Miguel, a 4 kilómetros de los reactores, el valor de la radiación se mantenía normal. Los científicos de Petersburgo han confirmado todo esto basándose en distintos experimentos efectuados, que el agua bendita, la señal de la cruz e incluso el repique de las campanas pueden tener propiedades sanadoras. Por eso en Rusia las campanas siempre se han hecho sonar en épocas de epidemia. La frecuencia emitida por las campanas podría eliminar los agentes que provocan enfermedades como la gripe, hepatitis o el tifus. Las proteínas de los virus parecieran volverse incapaces de portar tales infecciones. La señal de la cruz tiene un efecto aún más significativo. Es capaz de eliminar microbios patógenos, no solo en el agua corriente, sino también en ríos y lagos.
Es más eficiente incluso que los más recientes aparatos de desinfección con radiación magnética. El laboratorio científico del Instituto de Medicina Industrial y Naval ha hecho análisis de agua antes y después de bendecirla. Los resultados demuestran que al hacer la señal de la cruz sobre el agua, la concentración de bacterias dañinas se reduce cientos de veces. La misma radiación electromagnética tiene niveles más pobres. ¿Vale? Entender que no es la cruz de la iglesia, ¿no? Que va de arriba abajo. O sea, que es más alta de un punto que de otro. O sea, sería una cruz perfecta, ¿no? Igual de larga, de arriba, de abajo, de los lados. Sí, no la del Cristo crucificado, que es más alta de un lado. El agua bendita no solamente ha sido purificada, sino que también cambia su estructura, volviéndose completamente inofensiva y capaz de sanar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el agua bendita, el cura la bendice y luego va todo el mundo a tocar el agua, ¿no? O sea, el agua bendita, si no la toca nadie, pues tal vez sí que está inofensiva, ¿no? Y capaz de sanar. Pero claro, si vas a beberte el agua a las 9 de la noche, cuando ya ha pasado todo el mundo a rezar y todo eso, el espectógrafo muestra una densidad óptica más grande en el agua bendecida, como si ella hubiera entendido el sentido de las oraciones hechas sobre ella. Sí, como si lo hubiera guardado, ¿no? Esta es la causa del poder curativo que tienen los alimentos bendecidos. ¿Vale? O sea, imaginaros bendecir a tu hijo cuando se va de casa, bendecir a tu mujer, bendecir todos los alimentos. Sí, bendecir el agua, que muchas veces lo hablamos, ¿no? El agua que tenemos en casa, ¿no? Pues tenemos un vaso de agua y como programamos el agua. Y le decimos, a ver, estoy resfriado, por ejemplo, entonces le echo todo lo necesario a este agua para que me ayude a superar este resfriado. ¿Vale? Y le tiras energéticamente, le tiras lo que quieres. Y le das un poco de energía y luego te bebes el agua. ¿Vale? O sea, es el agua bendecida y todavía más empoderada. ¿Vale? Hay gente que dice que solo puede bendecir los curas. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, cualquier ser vivo, responsable desde el amor, puede bendecir. Sí, aunque haya mucha gente que esté en contra. ¿Vale? Entonces hacemos eso. ¿Vale? Pero la cruz centrada, no hagáis la cruz de la iglesia, porque la que tiene fuerza, la que tiene magia, pues es la cruz perfecta. ¿Vale? Entonces esa cruz la podemos utilizar para cargar el agua, para empoderar el agua, ¿sí? Y sobre todo lo que me parece muy importante, pues a otras personas, amigos, familiares, ¿vale? Los podemos bendecir. Si alguien tiene un examen, algún hijo o alguna hija tiene un examen, pues lo bendecimos, le damos paz, tranquilidad, ¿sí? Para que pueda estar energéticamente en calma. Sí, puedes bendecir tu ser. Puedes hacer algo, bendecirte tú a ti mismo, ¿vale? Pero siempre desde el respeto y desde el amor. Sí, por ejemplo, los vampiros energéticos, ¿no? Que todos tenemos algún familiar que siempre se está quejando, que siempre le duele algo, que todo está mal, que venimos a sufrir y todas esas cosas. Pues está bien bendecirlo un día, o sea, una vez al día, ¿vale? Entonces, aunque no lo creáis, al ser negativos y eso, el hecho de que tú lo bendigas, ¿vale? Le reconforta, ¿no? Lo tienes en cuenta, lo bendices, lo ves, lo respetas, ¿no? Gastas tu energía para él o para ella, ¿no? ¿Vale? Entonces hay cambios interesantes que les dura poco, ¿no? Porque no saben estar sin quejarse, ¿no? Pero al menos tienes un rato, a lo mejor con suerte una hora, y pueden estar tranquilos y relajados. Por ejemplo, ahora que en el mar están soltando tantas cosas, ¿no? Como saben que la gente se bebe el agua de mar y que nos sana y nos va tan bien, ¿vale? Pues por ejemplo podríamos ir todos, cada vez que vayamos a ver el mar, pues podemos bendecir el mar, ¿no? Sí, yo te libero de cualquier toxina que te llegue a través de la mala fe de algunos hombres, ¿no? Sí, yo te bendigo en el nombre del amor y de...
Sí, entonces podemos hacer como mini oraciones cuando surja, ¿no? Al cielo enviarle energía. Sí, podemos poner las manos, enviar energía para que sane y se disuelvan todos los tóxicos. Que